La modernidad europea se dará posteriormente al proceso de doble revolución de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Como producto de todo este proceso se va a consolidar el modo de producción del sistema capitalista, un sistema capitalista cuya base fundamental va a ser la propiedad privada de los medios de producción. Lo que distingue al sistema capitalista es que existe una propiedad individual y de uso exclusivo, con un derecho de uso prácticamente ilimitado de los medios que son necesarios para producir los bienes. La propiedad privada va a ser el fundamento de este nuevo sistema capitalista, dando lugar a la distinción entre dos grandes clases sociales: por un lado la burguesía, los propietarios de los medios de producción, y por otro lado la clase obrera, integrada por aquellos que no eran propietarios de estos medios de producción y que por el contrario viven de su salario otorgado por la realización de un determinado trabajo. Por lo tanto, vamos a observar una sociedad dividida en clases, caracterizada por la desigualdad entre quienes poseen los medios de producción y quienes no los poseen. También este proceso va a estar acompañado de una marcada tendencia a la urbanización. El mundo va a ir gradualmente urbanizándose. Va a existir un fuerte proceso de migración del campo a la ciudad. El mundo urbano va a ir creciendo y desarrollándose de la mano del crecimiento del modo de producción capitalista. La vida estructurada en clases va a recibir cuestionamientos por parte de cuerpos teóricos y de prácticas políticas que crecientemente van a cuestionar la desigualdad de la división en clases y lentamente van a ir desarrollándose lo que conocemos como teorías y prácticas socialistas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrollaron distintos modos de pensamiento, también sistemas de gobierno que buscaron la constitución de una forma alternativa al capitalismo, una sociedad sin clases que supere el concepto de propiedad privada y dé lugar a una situación de división entre clase obrera y burguesía. Para comprender el surgimiento del capitalismo tenemos que comprender el desarrollo de sistemas alternativos de pensamiento, también algunos proyectos políticos que van a rivalizar fuertemente con el capitalismo. Podemos mencionar algunos de ellos, como la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que va a ser una formulación de un programa que plantea la abolición de las clases sociales superando el sistema capitalista. También vamos a encontrar otros hitos, por ejemplo la Comuna de París de 1871 y más adelante la Revolución Rusa de 1917, entre otros. Siempre que hablemos del capitalismo vamos a tener que hablar también de su contracara en diferentes proyectos alternativos. La otra pata de este proceso va a ser el desarrollo del liberalismo en tanto cuerpo de teorías y de prácticas políticas que van a ir consagrándose de la mano de la propiedad privada, de los derechos individuales, síntesis de los derechos y las libertades civiles, que también va a proclamar la división de poderes y el concepto de soberanía popular como base para la constitución de estados liberales que van a ser la condición necesaria para el funcionamiento de una economía de mercado. A finales del siglo XVIII se consolida tanto el capitalismo como la burguesía como lo hegemónico, y su gran instrumento va a ser el liberalismo. Se produce la transformación de las instituciones y de los sistemas legales para garantizar este triunfo de la burguesía. En el marco de este proceso de surgimiento de valores, la experiencia cultural que denominamos modernidad no la podemos desligar de procesos sociales, políticos y económicos. La modernidad es la cara cultural, simbólica e ideológica que acompaña los procesos de cambio descritos anteriormente. A continuación, algunas características de la modernidad. La modernidad es una concepción cultural que va a convertirse en hegemónica por vía de un proceso de expansión que tiene que ver con las distintas vías de colonización y expansión imperialista de Europa sobre distintos territorios. Encontraremos al menos 5 rasgos con un desenvolvimiento contradictorio. Primero, el racionalismo. La modernidad va a tener como eje central el postulado de la razón, considerada como un atributo fundamental del ser humano. Ha de convertirse en el criterio fundamental para juzgar la acción y va a contraponerse a la preeminencia o a la dependencia de otro tipo de valores, fundamentalmente valores religiosos. También entra en juego el fuerte proceso de la revolución científica y el proyecto de la ilustración. Segundo, el cambio y el progreso. Se mantendrá permanente la valoración positiva del cambio permanente y la idea de progreso. Pensamiento moderno sostiene que la humanidad se dirige hacia un estadio de progresión y de avance lineal, un único camino hacia el futuro guiado por la razón y el progreso. En rigor, hay un único modo de dirigirse a ese futuro emancipado y libre en el cual la modernidad es el camino, entre comillas, para ellos. Tercero, la universalidad de los valores europeos. Los valores occidentales de la modernidad van a ser profundamente eurocéntricos.
son valores y rasgos culturales basados en los logros de la sociedad europea occidental. Estos valores, surgidos en un territorio específico y en un anclaje cronológico temporal, o sea, en un contexto determinado en la realidad, tienen la pretensión de querer ser universales a todo el mundo. 4. La diferenciación y autonomía. Otro de los rasgos de la modernidad es el proceso de diferenciación y autonomía. Se van a ir definiendo espacios, campos, territorios que lentamente configuran su independencia obteniendo su propia lógica. La política no dependerá más de la religión, el arte no dependerá más de la moral ni de la religión, la economía no dependerá más de la moral y la técnica no dependerá más de la moral o de la religión. De esta forma los campos se van desarrollando hasta ser considerados como campos autónomos bajo la lectura de Pierre Bourdieu, cada uno guiado por su propia lógica con una racionalidad propia y específica. La cultura moderna tiende a deshacerse del imperio de los antiguos poderes que caracterizan el mundo medieval y también ese mundo del antiguo régimen donde el peso de la religión era el peso de la moral, que ambos tenían una enorme preponderancia sobre los distintos campos como la economía, la política, las artes y muchos otros. Este proceso de diferenciación, autonomía, implica una enorme transformación en las lógicas que rigen cada uno de los espacios de intervención humana. 5. El proyecto de emancipación. El último de los rasgos de la idea de modernidad es el proyecto de emancipación. La modernidad se concibe a sí misma como un proyecto de liberación del ser humano. Los pensadores modernos de la cultura de la modernidad van a plantear valores que conducen a un mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad en términos universales. La imposición de los valores modernos permitiría lograr finalmente la emancipación del ser humano de las ataduras que lo ligan a lo sobrenatural y a la religión, que contradicen la razón. El desarrollo de cada uno de estos valores y del proceso histórico de la modernidad se va a hacer profundamente contradictorio. Por ejemplo, el proceso de modernización impuesto sobre los territorios conquistados por vía imperialista implicó la destrucción de las culturas locales. Por otro lado, gracias al gran desarrollo del racionalismo y las ciencias, se dieron grandes avances que ayudaron a la humanidad. Otros ejemplos de la contradicción serán las diferencias de autonomía de la economía respecto de cualquier valor moral o religioso y valores economicistas, poniéndolos a expensas muchas veces del desarrollo humano, como el tráfico de esclavos, que fueron parte del proceso de expansión. Ligada a la idea de modernidad va a aparecer la concepción de arte moderno, entendido como una manera de entender la producción artística. Surge en el contexto del proceso de gestación de la modernidad, consolidación hegemónica del capitalismo, fines del 18 y mediados del 20. En este marco vamos a poder comprender la noción de arte moderno. Es una noción que estructura o define la práctica artística en este periodo histórico del cual estamos hablando y al cual podemos relacionar con una gran cantidad de movimientos artísticos, partiendo del neoclasicismo hasta el romanticismo, pero también las vanguardias y otros movimientos. Algunos rasgos que caracterizaron el concepto de arte moderno son los siguientes. Primero, el culto a lo nuevo. En la modernidad se plantea como horizonte fundamental la idea de cambio permanente. Todo lo sólido se desvanece en el aire y la modernidad tiene que ver con un cambio constante, con la mutación permanente. El arte moderno va a erigir el valor del cambio, de la transformación, del cuestionamiento de todo lo precedente como un valor fundamental. Los artistas modernos van a destacar en su producción la idea de cambio, planteando la necesidad de que su producción sea una producción innovadora. Segundo, la concepción eurocéntrica del arte. Otro rasgo del arte moderno es la concepción eurocéntrica. La modernidad como experiencia cultural va a hegemonizar, difundir y enaltecer los modos de vida y las concepciones europeas. La categoría de arte moderno no va a ser otra cosa que universalizar y elegir como un valor absoluto los criterios y las prácticas del arte europeo, convirtiéndose en un enorme problema, porque por vía de la expansión va a difundirse territorialmente a nivel mundial, influyendo y imponiéndose en los distintos espacios territoriales pertenecientes a distintas culturas. Nos vamos a enfrentar a un problema que es el centro y la periferia. Tercero, la inserción en el mercado. El mercado, que a partir del siglo XVI se da en Holanda, es decir, en el barroco holandés, continúa transformándose en este periodo, derivando en una nueva forma de producción artística. Oferentes y consumidores dialogarán intercambiando bienes de un modo radicalmente diferente al que se venía haciendo. Van a plantearse nuevas relaciones de producción
producción y una de las características del arte moderno. Este mercado muchas veces va a plantear demandas, exigencias y lógicas diferentes a las que plantean otras instituciones. Cuarto, el compromiso y la utopía. El otro elemento que vamos a destacar es la idea de compromiso y de utopía. Como el sistema de pensamiento de la modernidad, el arte moderno también se va a plantear un horizonte utópico. De alguna manera va a plantear que el arte es el que va a permitir la realización de una utopía, convirtiéndose en vector para una transformación subjetiva que busca la emancipación humana. El arte moderno está cargado de una noción utópica, muchas veces atravesado por la problemática del compromiso de los artistas respecto de alguna concepción utópica, lo que no significa una militancia política partidaria. Cuestión del compromiso y la utopía en el arte moderno abre una enorme problemática que es la relación entre el arte y la política. 5. La autonomía del arte. Finalmente, el otro elemento que es un elemento central es la cuestión de la autonomía del arte. Para la concepción del arte moderno debe funcionar en una esfera autónoma. Su forma, contenidos, funcionamiento no van a depender de la religión ni de la moral, tampoco de la política. Se construye en una esfera autónoma con una lógica propia, una serie de instituciones propias, agentes que le pertenecen y le son propios. También los lenguajes artísticos se van a ir gradualmente autonomizando y el problema de la forma, en tanto forma, va a ir constituyéndose en uno de los ejes centrales de la problemática artística. Autores como Ticio Escobar plantean que la difusión de la idea de arte moderno, que se basa en la autonomía, el culto por lo nuevo, la inserción en el mercado, el compromiso, la utopía y la concepción eurocéntrica, plantean contradicciones. Escobar menciona que sucede cuando intentamos pasar la producción, por ejemplo, de los pueblos originarios de América por el concepto de arte moderno, que llegó por vía de la colonización y del desarrollo de toda la cultura de origen europeo. La concepción europea niega al arte indígena, o si se quiere, a todo lo no europeo, la condición artística. Es decir, para la lógica europea, solo el arte que se da en Europa es arte, todo lo demás es como mucho una artesanía. El filósofo mexicano Sánchez Vázquez explica que es el propio devenir de la idea de arte moderno que va desarrollándose una serie de contradicciones. Estos elementos no dejan de generar, pese a su desarrollo ulterior y máxima, una tensión. Por ejemplo, la tensión entre las instituciones autónomas del arte, entre la academia y el mercado, o la tensión entre el compromiso y la utopía. La concepción eurocéntrica del arte y la idea de modernidad van a atravesar distintas fases de acuerdo a Sánchez Vázquez. Primero, una fase previa a las vanguardias, donde se desarrolla una primera fase de modernidad, es decir, de 1850 a 1900 aproximadamente. Una segunda fase es con las vanguardias históricas, proceso de radicalización de los principios en los cuales se desarrollan al máximo contradicciones entrevistas. Esto es entre los años 1900 y los 1930. Ahora vayamos con el campo artístico. La idea de modernidad artística está ligada a un proceso histórico muy concreto de gestación del campo artístico. Cuando hablamos de campo, nos referimos a la esfera de las artes que se autonomizan respecto de otras esferas del ámbito social, como la esfera de la religión, de la política, de la economía, etc. Este proceso de automatización de las artes va a tener un anclaje histórico determinado y concreto en el siglo XVII, inicialmente en Holanda y luego en otras partes de Europa, gracias a la difusión del barroco real. Es por medio del Estado absolutista que comenzarán a desarrollarse políticas artísticas orientadas a empezar a concebir un patrimonio cultural nacional, promocionando la creación de las academias reales o estatales encargadas de la educación artística, también del fomento en otros aspectos de las artes y la creación de ciertas instituciones específicas del campo artístico distintas a las academias. Del siglo XVII comenzaron a desarrollarse las bases de esta autonomía del arte, que iba a ser un elemento central en esta idea de modernidad y de arte moderno. A partir del siglo XVIII va a surgir la historia del arte, la filosofía del arte, la estética como rama específica y también la crítica de arte. De esa manera van a ir definiendo la lógica específica del funcionamiento y la valoración de las artes. Por otro lado, va a ir desarrollándose un lenguaje artístico que comienza a emanciparse de otras funciones, en el cual la discusión acerca de la exploración específica de la forma, en tanto forma plasmada en distintas disciplinas, la pintura, la escultura, la arquitectura, se va a constituir un problema en sí mismo y va a estar desligada de otras funciones.